Bienvenidos a NTD en español, soy Mayra Jaime y vayamos directo a la información. Arabia Saudita acusa a la Casa Blanca de distorsionar los hechos sobre los recortes en la producción de petróleo. La excongresista Tulsi Gabbard tiene otra sorpresa justo un día después de anunciar que deja el Partido Demócrata. El presentador de InfoWars, Alex Jones, fue condenado a pagar cerca de $1,000 millones a las víctimas de un tiroteo. Jones sigue enmarcando su juicio como un caso de libertad de expresión. Con la proximidad de las elecciones intermedias, la administración Biden tiene un nuevo plan para el número récord de venezolanos que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos. Y comenzamos con una nota de último momento. Un jurado dijo este jueves que el tirador en una escuela de Florida, Nicolás Cruz, será condenado a cadena perpetua sin libertad condicional debido a que no se pudo acordar de manera unánime su ejecución. Cruz se declaró culpable de los 17 asesinatos durante el tiroteo en 2018 en la escuela preparatoria Marjorie Stoneman Douglas de Parkland. La recomendación del jurado se produjo tras 7 horas de deliberaciones durante 2 días, poniendo fin a un juicio de 3 meses que incluyó videos gráficos, fotos y testimonios de la masacre y sus secuelas, testimonios desgarradores de los familiares de las víctimas y un recorrido por el edificio aún salpicado de sangre. La jueza de distrito Elizabeth Chirrell emitirá formalmente la sentencia más tarde. Y pasando a nuestra siguiente nota, Arabia Saudita acusó a la Casa Blanca de distorsionar los hechos, en concreto sobre los recortes en la producción de petróleo y la postura del reino en el conflicto de Ucrania. Tenemos más información sobre la disputa de Estados Unidos con su histórico aliado en Medio Oriente. Arabia Saudita confirmó el miércoles por la noche que la administración Biden le pidió al reino que retrasara un mes los recortes de producción de petróleo de la OPEP+, lo que habría puesto el anuncio cerca o después de las elecciones de mitad de mandato. La declaración es una respuesta a lo sucedido a primera hora del día, cuando la Casa Blanca negó los informes de que pidió retrasar los recortes hasta después de las elecciones. Ciertamente no puedo confirmar ese informe. Lo que puedo confirmar es que hemos transmitido un mensaje coherente a los sauditas. El suministro de energía tiene que satisfacer la demanda de energía. La Casa Blanca dijo que los funcionarios de Biden viajaron a Arabia Saudita en los últimos meses, no solo en septiembre u octubre. La OPEP+ anunció los recortes el 5 de octubre y comenzarán en noviembre. El comunicado saudita menciona que el reino le dijo a Estados Unidos que posponer la decisión de la OPEP+ un mes, según lo que se sugirió, habría tenido consecuencias económicas negativas. El martes, la Casa Blanca dijo que cree que los recortes de producción demuestran que Arabia Saudita se pone del lado de Rusia, que es miembro de la OPEP+. Pero el gobierno saudita respondió que no está del lado de Rusia y que los funcionarios de la Casa Blanca están tratando de distorsionar los hechos. El reino dijo que apoya las resoluciones de la ONU sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y cree que todos los países deben adherirse a la Carta de la ONU y al derecho internacional. También dijo que rechaza cualquier violación a la soberanía de otros países. Arabia Saudita es un importante aliado de Estados Unidos. Es uno de los mayores productores de petróleo en el mundo. También es clave para la estabilidad en Medio Oriente. Así que una ruptura en las relaciones podría ser malo para Estados Unidos. El reino destacó la importancia de consolidar los fundamentos de la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita de cara al futuro, incluyendo el respeto mutuo, la mejora de los intereses comunes y el trabajo en pro de la paz y la estabilidad. Un jurado le ordenó a Alex Jones pagar casi $1,000 millones a las familias de las víctimas del tiroteo de 2012 en Sandy Hook. El presentador de podcasts pide ahora a sus seguidores que inunden InfoWars con donaciones. Veamos la información. La sentencia es porque afirmó falsamente que las familias eran actores que fingieron la tragedia. El veredicto es la segunda gran sentencia contra el presentador de InfoWars por afirmar que la masacre fue un montaje. El fallo se produjo tras una demanda presentada por los familiares de 8 víctimas. Un agente del FBI que acudió al tiroteo también fue uno de los demandantes. Jones dijo que ahora cree que el tiroteo fue real, pero él declaró en uno de sus programas que tenía derecho a cuestionar públicamente si ocurrió. Utilizaron a estas familias y ahora vienen por tu libertad de expresión, por tu derecho a escuchar lo que quieras y a oír lo que quieras. El juicio estuvo marcado por semanas de emotivos testimonios de las familias. Llenaron las salas cada día y se turnaron para relatar cómo los podcasts de Jones sobre Sandy Hook agravaron su dolor.
Jones ya fue declarado responsable. La cuestión era saber a qué daños y perjuicios tenían derecho las familias de las 8 víctimas de Sandy Hook después de que Jones se beneficiara durante años de los podcasts sobre el tiroteo. Esto impulsó el tráfico de su sitio web InfoWars e impulsó las ventas de sus diversos productos. Por un momento, Jones llevó el juicio al caos cuando subió al estrado para arremeter contra sus críticos y se negó a pedir disculpas a las familias. Los padres de las víctimas del tiroteo en Sandy Hook reaccionaron en una rueda de prensa. Desde un punto de vista personal, para mí demuestra que Internet no es el salvaje oeste, y que tus acciones tienen consecuencias. Nicole Hockley, cuya hija murió en el tiroteo de Sandy Hook, expresó su gratitud al jurado. Esto envía el mensaje correcto, que la gente es buena y que el bien prevalece. Jones prometió apelar la sentencia de Connecticut y dijo que la quiebra de su empresa protegerá a InfoWars mientras tanto. Más noticias sobre la ex representante Tulsi Gabbard. La ex demócrata hará campaña a favor de un candidato republicano al Senado antes de las elecciones legislativas. La ex candidata a la presidencia anunció este martes que abandona el Partido Demócrata. Gabbard dice que no puede seguir en el Partido Demócrata porque está, según sus palabras, bajo el control total de una cábala elitista de belicistas impulsados por la cobardía. El partidario de Trump, Tom Bolduc, anunció ayer que la excongresista de Hawái hará campaña por él. Bolduc es un general retirado del ejército que ganó las primarias republicanas de New Hampshire. Se enfrentará a la actual senadora Maggie Hassan en las elecciones generales. Esto dijo Gabbard en su podcast el martes. Nos dividen racializando cada asunto y avivando el racismo antiblanco. Trabajan activamente para socavar las libertades que nos ha dado Dios y que están consagradas en nuestra Constitución. Son hostiles a las personas de fe y espiritualidad. Demonizan a la policía, pero protegen a los criminales a expensas de los estadounidenses respetuosos de la ley. Creen en las fronteras abiertas. Utilizan el Estado de Seguridad Nacional para perseguir a sus oponentes políticos. Y sobre todo, nos están arrastrando cada vez más hacia una guerra nuclear. Gabbard también apoyó este miércoles a Joe Kent, un candidato respaldado por Trump. Kent se postula para un escaño en la Cámara de Representantes del estado de Washington. Gabbard aún no define si se unirá a otro partido político. Su anuncio en Twitter alcanzó más de 8 millones de visitas en solo 2 días. Y pasando a nuestra siguiente nota, una mujer de Texas que llevaba una bandera de Trump 2020 durante la irrupción al Capitolio el 6 de enero fue condenada a 90 días de arresto domiciliario. Un juez le dijo que debería haber tenido un mejor criterio. El caso se refiere a una familia que entró al Capitolio a través de una ventana rota. La familia pasó 52 minutos dentro, dando vueltas y tratando de encontrar una forma de salir del edificio. Los 2 padres de la familia y los 3 niños fueron acusados en el caso. Ninguno de ellos fue acusado de violencia o vandalismo, pero el juez los acusó de contribuir a los disturbios al unirse a las acciones de protesta. Al condenar a Kristi Moon, de 30 años, el juez dijo que la sentencia era más dura porque Moon llevaba una bandera de Trump como una capa de superhéroe. Condenó a Kristi Moon a 36 meses de libertad condicional, incluyendo 90 días de confinamiento en casa, 60 horas de servicio comunitario y $500 de multa. Sus 2 hermanos recibieron sentencias relativamente más leves. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre el nuevo plan para los inmigrantes venezolanos. Ya regresamos. A América Latina pode, nesse momento, ser o grande farol para a nova esquerda que nós precisamos criar no mundo. Nós estamos cercados de bandeiras vermelhas. Las preguntas me parecieron demasiado importantes para ignorarlas. Temos outras poucas potências de olho no Brasil. ¿Qué intereses extranjeros hay en esta disputa? Há riscos de ataques de diversas formas e origens. Quise llegar a la verdad de estos hechos y de lo que significa. Virtually every country in Latin America is now going down the Sao Paulo Forum Road, the Workers' Party model. Isso acaba por transformar esses países em narco-estados. É o último bastião da América do Sul.
Se cair o Brasil, é perigo muito grave para todas as Américas. One of the most critical elections in world history. It's not just about Brazil. This is about the entire Latin America. This is about the entire Western Hemisphere. And if the Western Hemisphere falls, that's a communist world. So that's the short answer. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Las autoridades estadounidenses y mexicanas acordaron un plan para frenar el creciente número de venezolanos que cruzan la frontera. Estados Unidos expulsará a los venezolanos hacia México al tiempo que garantiza el acceso humanitario por vía aérea. El último plan fronterizo llega a menos de un mes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses comenzarán a gestionar el acceso de los migrantes venezolanos por vía aérea. Es similar al enfoque que la administración adoptó con los migrantes de Ucrania a principios de este año. Deben presentar una solicitud, tener un patrocinador en Estados Unidos y someterse a un examen de detección. También hay requisitos de vacunación. Los que crucen la frontera ilegalmente serán devueltos a México. El número de venezolanos detectados en la frontera entre Estados Unidos y México se triplicó con creces desde el año pasado. Un correo electrónico que se reveló recientemente indica que la administración Biden puede haber promovido a sabiendas una narrativa falsa. La controversia se centra en las fotos del año pasado que parecen mostrar a agentes de la patrulla fronteriza blandiendo látigos. Arlene Richards de NTD tiene la historia. Sabemos que esas imágenes evocan dolorosamente los peores elementos de la batalla que libra nuestra nación contra el racismo sistémico. El 24 de septiembre de 2021, el gobierno de Biden se indignó por las fotos de agentes de la patrulla fronteriza a caballo en El Paso, Texas. En ellas, parecía que los agentes estaban azotando a inmigrantes haitianos. El día anterior, el 23 de septiembre, KTSM informó que el fotógrafo dijo que no vio a los agentes azotando a nadie. La indignación se basó en una mala interpretación de las fotos, y ahora, un documento obtenido por Fox News revela que el gobierno de Biden probablemente conocía el informe antes de expresar públicamente su indignación. El miércoles, Fox News reportó que se envió un correo electrónico al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, 2 horas y media antes de la conferencia de prensa a la que asistió. El correo electrónico fue obtenido por el proyecto de supervisión de la Fundación Heritage a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información. Contenía una copia del reportaje de KTSM con los comentarios del fotógrafo resaltados. Pero Mayorkas expresó su indignación de todos modos y rápidamente asignó a los agentes a tareas administrativas. También pidió una investigación. El presidente Biden dijo que habría consecuencias. Ver cómo se trata a la gente de la forma en que lo hicieron, los caballos atropellándolos, gente recibiendo azotes, es indignante. Me voy a asegurar de que esa gente pague. La investigación concluyó en julio de 2022. La OPR no encontró ninguna evidencia de que los agentes de la patrulla fronteriza involucrados en este incidente golpearan a ninguna persona con sus riendas intencionalmente o de otra manera. El informe decía que los agentes no habían recibido el entrenamiento adecuado sobre cómo dirigir a los caballos con las riendas partidas. Pero nadie utilizó un látigo. No obstante, el informe indica que los agentes actuaron de forma poco profesional, y eso es motivo para disciplinarlos. El gobierno de Biden está investigando el transporte de inmigrantes ilegales a Martha's Vineyard, que ordenó el gobernador DeSantis. La investigación se centra en el uso de los fondos de ayuda de COVID para los traslados. El Departamento del Tesoro inició una investigación sobre el vuelo de inmigrantes ilegales enviado a Martha's Vineyard por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. El inspector del departamento envió una carta a los congresistas anunciando la investigación. Es parte de una investigación más amplia sobre cómo los estados utilizaron miles de millones de dólares del plan de rescate americano.
La carta afirma que el Departamento del Tesoro revisará la autorización a las ayudas por COVID-19 a los estados en relación con la inmigración en general y confirmará específicamente si los intereses obtenidos de los fondos fueron utilizados por Florida en actividades relacionadas a la inmigración, y si es así, qué condiciones y limitaciones se aplican a dicho uso. La carta responde a varios miembros de la Cámara de Representantes que escribieron al Departamento del Tesoro en septiembre exigiendo una investigación. Unos 50 inmigrantes ilegales de Venezuela fueron enviados por avión a Martha's Vineyard y el gobierno de Florida se atribuyó el mérito. Horas después de que los ilegales fueran trasladados a la isla, la oficina del gobernador de Massachusetts desplegó a la Guardia Nacional y envió a los inmigrantes a una base militar en Cape Cod. Los gobernadores Greg Abbott de Texas y Doug Ducey de Arizona están trasladando en autobuses a los inmigrantes ilegales a zonas controladas por los demócratas. Dicen que es en protesta por lo que llaman un inadecuado control del presidente Biden de la frontera entre Estados Unidos y México. La ciudad de El Paso, Texas, también envió a miles de inmigrantes a la ciudad de Nueva York en las últimas semanas. Vamos a un breve corte, pero antes quiero aprovechar para recordarles que se suscriban a nuestro canal de NTD en español, activen la campanita para recibir notificaciones. También suscríbase a Epoch TV si aún no lo ha hecho, ingresando a theepochtimes.com, donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. En Tailandia, un grupo de 60 cristianos que huyeron de China piden ayuda al gobierno estadounidense. Pronto podrían ser deportados a China, donde pueden ser perseguidos por su fe. Tenemos la historia. Un grupo de 60 cristianos chinos huyeron de China hace 3 años para escapar de la persecución religiosa del régimen comunista. De acuerdo con el Christian Post, el grupo huyó del país comunista después de que uno de los pastores de su iglesia fuera arrestado y condenado a 9 años de prisión por subversión del poder del Estado. El grupo huyó primero a Corea del Sur para pedir asilo, pero no lo consiguió. Una mujer, miembro de la Iglesia Santa Reformada de Shenzhen, ahora llamada Iglesia Flor de Mayo, habló con KLTV mientras estaban en Corea del Sur. El gobierno chino nos persigue por nuestras creencias, no nos permite reunirnos y no permiten que nuestros hijos estudien en la iglesia. Al parecer, el grupo huyó a Tailandia para reducir las posibilidades de ser secuestrados por agentes chinos encubiertos. El gobierno chino lleva mucho tiempo persiguiendo a los cristianos. Y no solo a los cristianos, también a otras creencias como Falun Gong, musulmanes y budistas. Hablamos con el primer ministro del gobierno en el exilio de Turquestán Oriental. Turquestán Oriental también se llama Xinjiang. Es el hogar de los uigures, un grupo étnico mayoritariamente musulmán al que el Partido Comunista Chino está cometiendo un genocidio. El gobierno chino, especialmente el Partido Comunista, siente que todas las religiones son una amenaza para su poder, y ojalá no ocurra. Pero no sería una sorpresa que Tailandia deporte a estos cristianos a China.
Mientras tanto, Dana Brown, fundadora de Freedom Seekers International, publicó en septiembre un video en Facebook en el que dijo que estaba con una familia china que no pudo escapar con los demás miembros de la iglesia Flor de Mayo. No especificó su paradero. Llevo 3 semanas con ellos porque la presencia estadounidense les protege de la amenaza de un trato severo por parte de China. El domingo salí en avión y fui sustituida por otros estadounidenses que trataron de proporcionarles cierta protección. Iré a Washington, D.C. para informar sobre la situación. Seguimos trabajando con el Departamento de Estado y estamos rezando para que encuentren la manera de poder reubicar a esta pequeña iglesia en Texas, donde nuestra organización está establecida y lista para ayudarles a reubicarse. Ante la pregunta que surge después de un reciente informe, ¿está el régimen chino reescribiendo la Biblia? Julián Bertone nos trae la nota completa con la respuesta a nuestra pregunta. Adelante, Julián. A continuación, nos gustaría responder una pregunta enviada por nuestro público. Tiene que ver con la situación a la que se enfrenta el cristianismo en China. Desde hace mucho tiempo los cristianos enfrentan una persecución bajo el régimen comunista chino. Pero ahora, en lugar de limitarse a reprimir la religión, el PSC quiere transformarla. La Voz de los Mártires, un organismo mundial de vigilancia de la persecución, reveló recientemente un informe en el que afirma que el Partido Comunista Chino está reescribiendo la Biblia con un enfoque comunista. Se trata de una misión en la que el PSC viene trabajando desde al menos 2019. Y esto llevó a distorsiones impactantes de las Escrituras, incluyendo una versión en la que Jesús se describe a sí mismo como un pecador. Un libro de texto de secundaria publicado en 2020 reveló el cambio. El partido cambió varios versículos de la Biblia en los que Jesús perdona a una mujer adúltera a pesar de que una multitud quería apedrearla. Pero en la versión del PSC Jesús apedrea a la mujer él mismo y dice: yo también soy un pecador. Además, la organización también señaló que las revisiones comunistas de la Biblia incluyen, y cito, valores socialistas fundamentales y la eliminación de pasajes que no reflejan creencias comunistas. Un portavoz de la Voz de los Mártires dijo a CBN News que las alteraciones apuntan directamente a la divinidad de Jesús. The issue for the Chinese Communist Party is control. Cree que las revisiones ponen de manifiesto un intento del PSC de disminuir la influencia del cristianismo en China, pero dice que espera que sea contraproducente y que el pueblo chino empiece a cuestionar sus motivaciones. Why was it so important for them to change this? A pesar de que China técnicamente permite el cristianismo, el PSC solo permite una versión del cristianismo rehecha a su imagen. Los cristianos chinos que se niegan a plegarse a la agenda del Partido Comunista están bajo una presión creciente, y su expresión abierta de la fe es cada vez más arriesgada dentro de China. Ante el incremento en el consumo de la pornografía en adolescentes e incluso en niños de hasta 10 años, muchos expertos han salido a alertar de los riesgos y adicciones. Veamos. 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía de manera frecuente mediante el celular. Esto es según una encuesta realizada por Save the Children en 2020. El informe también revela que más del 50% vio pornografía por primera vez entre los 6 a 12 años, mientras que más del 40% vieron entre los 13 a 17 años. Evan Lemoine, fundador del Instituto Amar al Máximo y escritor del libro Amor, Sexo y Dios, fue uno de los expositores en el Congreso Mundial de las Familias llevado a cabo recientemente en México. Él advirtió sobre los riesgos de consumir pornografía, ya que se vuelve en una adicción difícil de soltar. ¿No? Es como estar en alta mar muriéndote de sed y volteas alrededor y alguien te dice, no, pues aquí hay agua por todos lados, toma, no pasa nada. Entonces terminamos probando poquito y en vez de saciar la sed, nos termina creando compulsión, nos termina deshidratando más, nos termina haciendo más daño. Y actualmente muchas personas no reconocen los daños que eso causa tanto para uno mismo que lo consume como para la sociedad. La pornografía es identificada como una práctica de riesgo porque puede afectar a la salud física y psicosocial. Hace mucho daño a sí mismo en su capacidad de amar y ser amado.
Lemoine enfatizó que para salir de la adicción, el primer paso es descubrir los daños y el segundo es tomar la decisión de ya no querer hacerlo. De otra manera, dijo que es muy fácil recaer como sucede con las drogas. Creo que las personas suelen engancharse en esto y no saben salir. ¿Por qué? Porque aporta mucha dopamina. Una vez que el cerebro produce la dopamina, la persona puede sentir mayor compulsión para buscarla. Lemoine, a través de su instituto Amar al Máximo, ha apoyado a miles de personas con su taller Superando la Pornografía, donde presentan testimonios y profundizan sobre la comunión del amor y que la gente viva a plenitud su masculinidad y feminidad. Esto es todo por hoy, gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión a las 10 de la noche, hora del este, por epochtv.com/ES, la plataforma gratuita del Epoch Times en español. Que tengan una excelente tarde.